La Asociación de Abogados de Manta presenta un completo análisis sobre la ley y su aplicación. Opinión. Tribuna Legal. Amigos de Manaví, buenos días. Es la quinta programación de Tribuna Legal. La Asociación de Abogados de Manta, comprometido con los problemas de la provincia y las grandes soluciones del país, inauguró este programa justamente para la orientación del pueblo manavita. El gran tema del mes, la consulta popular. Creo que hemos cumplido, llevamos 2 programas realizados y este tercer programa, que particularmente me honro con tener a estos 2 personajes de la política nacional. ¿Qué no hubiese querido un programa y otro canal de televisión tener la oportunidad de juntar al expresidente de la Constituyente, el economista Alberto Acosta, uno de los fundadores de Alianza País, y por el sí, el secretario nacional de Asesoría Jurídica, muy conocido, manavita, el abogado Alexis Mera. Bienvenidos. Para conducir y para que modere este programa, he invitado nuevamente a un garantista del programa. Digo así porque Francisco Velázquez, doctor en jurisprudencia, catedrático universitario de la Universidad Eloy Alfaro de Manaví y de la San Gregorio de Puerto Viejo, exdiputado provincial. Francisco, y esperando que este debate sea de altura, de caballeros, con un solo objetivo, Alexis y Alberto, que el pueblo ecuatoriano y el pueblo manavita sepa por qué va a votar sí o por qué va a votar no. Francisco Velázquez. Buenos días. Este es un programa de orientación para que el ciudadano se forme un criterio y pueda participar adecuadamente en la contestación de las preguntas formuladas a través de este proceso constitucional de consulta popular. Economista Alberto Acosta, ¿es procedente constitucionalmente o no oportuno o inoportuno la convocatoria a consulta popular? En primer lugar, muy buenos días y gracias por la oportunidad de estar aquí en TV Manavita debatiendo sobre temas de interés nacional, que espero se lo haga con altura, como usted dice, Simón, con tesis, con argumentos, no con agresiones, amenazas o descalificaciones, que creo que eso no ayuda a la democracia. Me parece importante rescatar el hecho de que el pueblo ecuatoriano está convocado a las urnas del próximo 7 de mayo y en ejercicio de su derecho para participar en la democracia directa va a pronunciarse sobre una serie de preguntas formuladas por el presidente de la República, quien también en atribución, haciendo ejercicio de atribución a sus funciones, está convocando al pueblo ecuatoriano. Ahí podríamos ver el artículo 104, 147, 441 de la Constitución, que le dan esa atribución al presidente de la República. Lo que podría ser motivo de discusión, pero creo que al pueblo ecuatoriano no le interesa sobremanera, no digo que no sea importante, es el hecho si de las preguntas, sobre todo del referéndum, constituyen una enmienda o son una reforma constitucional o si directamente debían haber ido a una nueva asamblea constituyente, tal como manda el artículo 444 de la Constitución. El tema de fondo, a mi modo de ver este rato, es preguntarnos si lo que el presidente de la República ha formulado en la consulta popular, referéndum y consulta, me voy a referir en términos generales a consulta popular, es suficiente para abordar los temas de inseguridad y los temas de injusticia. La inseguridad campea en nuestro país. El propio presidente Correa en diciembre del año pasado reconoció públicamente que su gobierno a los 4 años de gestión ha fracasado en esta materia y que iba a leer y a estudiar algo para poder dar una respuesta adecuada. Adicionalmente, creo que hay que cambiar la justicia y cambiar el Consejo de la Judicatura. La actual justicia se caracteriza por la injusticia, salvo honrosas excepciones, y el Consejo de la Judicatura viene de la partidocracia. La tarea aquí es discutir si conviene la propuesta del presidente de la República o conviene aplicar lo que manda la Constitución de Montecristi. Economista, pero
El proceso ha sido convocado constitucionalmente, ya lo hemos explicado y usted lo ha sustentado así. Pero, ¿qué beneficio o eficacia usted analiza desde su punto de vista de la óptica personal que va a tener como beneficio el pueblo ecuatoriano? Mire, para el pueblo ecuatoriano participar en un proceso de democracia directa siempre será positivo. Yo soy de las personas que creen que siempre es necesario más democracia, no menos. Lo que a mí me preocupa es que algunas de las preguntas no van a resolver los problemas planteados, los problemas de inseguridad, ni siquiera el tema de la justicia se va a resolver actuando como en la época de la partidocracia, metiendo la mano a la justicia, como ha dicho el propio presidente Rafael Correa. Y algunas otras preguntas, estoy dispuesto a hablar de todas las preguntas, algunas son innecesarias, totalmente innecesarias. Lo de fondo aquí son las preguntas 4 y 5. Como dice el pueblo ecuatoriano, esas son la pepa. Doctor Alexis Mera, la consulta popular es la institución jurídica doctrinaria constitucionalmente. El presidente de la República plantea 10 preguntas de referendo y en las cuales establece 5 de referendo y 5 de plebiscito, que se la interpreta como que fuera consulta. ¿Cómo y de qué forma usted considera que vamos a tener un resultado favorable en la estructura, en la procedibilidad o en la misma eficacia de estas preguntas de referéndum para combatir la inseguridad que vive el ciudadano? Buenos días, doctor. En primer lugar, agradezco la invitación. Yo siempre soy feliz de regresar a mi tierra natal, en Manaví. Para mí es un placer estar aquí y un placer discutir en este foro. Vean, yo coincido con el economista Costa en el sentido de que la consulta como tal no es la solución mágica al problema de la inseguridad. No es que la consulta por sí sola, al día siguiente, al 9 de mayo, que amanezcamos, y es que la ganamos, como esperamos que así sea, ya va a haber la solución mágica y todo va a arreglarse. La consulta es un mecanismo para ayudar a resolver el tema de la inseguridad. Pero la inseguridad en este país, ustedes que son abogados lo saben, los problemas de la delincuencia es una mesa de varias patas. Una de las patas es la policía, otra de las patas es la fiscalía y otra de las patas es el sistema social. Y obviamente la participación ciudadana para que aprenda a desarrollar y controlar el tema. Pero obviamente si la pata que corresponde a la función judicial no funciona, no va a poder arreglarse el tema delincuencial. Y aquí en Manaví tenemos un problema muy grave de delincuencia, sobre todo aquí en Manta. Aquí hay un grave problema de sicariato que hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo y hay que resolverlo. Hay que resolverlo con un control policial y con un control judicial. No puede ser que los policías cojan a los delincuentes y los delincuentes salgan por las puertas. ¿Y este proceso qué tiempo entonces demandará para cambiar esa expectativa ciudadana de que a través de la consulta como instrumento de utilidad vaya ya caminando a la seguridad ciudadana que también se exige? Vea, ¿cuáles son los temas importantes para la ciudadanía, para ayudar a combatir la inseguridad? Con la reforma que planteamos en la pregunta 2, ya no va a ser obligatorio para el juez sustituir la prisión preventiva. En este momento, cuando usted lo asalta, cuando usted se mete en su casa, el juez tiene por la Constitución de Montecristi la obligación de siempre ordenar medidas sustitutivas. Se dirá pues que eso depende de cada juez, que depende de la decisión, que obviamente la peligrosidad debe llevar a que el juez dicte la prisión preventiva. Pero desgraciadamente los jueces, por corrupción, en la mayoría de las veces, otras veces por ignorancia, aplican la Constitución de Montecristi y sustituyen la prisión preventiva a un violador o un asesino. Entonces, esa pregunta, que es la 2, va a ayudar a que haya una restricción a los abusos que ha habido de la sustitución de la prisión preventiva. Economista Costa, cuando usted fue presidente de la Constituyente se redactó esta carta política, por lo menos en gran parte de los articulados. Pero ya ahí existe justamente la aplicabilidad de este precepto, de que los jueces puedan discrecionalmente dar la libertad para delitos de prisión y para delitos también de reclusión, aplicando correctamente los plazos. ¿Cuál fue el sustento en esa época en que no se previno lo que después está ocurriendo? Dos cosas. En primer lugar, yo quisiera anotar algo que señala el secretario jurídico de la Presidencia cuando dice que en la Constitución de Montecristi se establece la obligatoriedad de las medidas cautelares para los detenidos. No hay tal obligatoriedad, es una cuestión más potestativa, porque se habla de siempre se podrá, no es que siempre se autorizará o se entregarán las medidas precautorias a los delincuentes o a las personas detenidas. Y yo considero que es un tema que se resolverá con nuevos jueces y nuevas juezas probas y que apliquen la ley, porque me parece indignante que a un violador, a un asesino,
se le dé, por ejemplo, como medida sustitutiva presentarse cada 15 días, tiempo suficiente para poner pies en polvorosa y desaparecer. Por ahí no van los problemas. En relación a la pregunta suya concreta, en lo que tiene que ver con la caducidad de la prisión preventiva, se estableció con absoluta claridad que eran 6 meses para los delitos de prisión y 1 año para los delitos de reclusión. Eso ya viene de la Constitución del año 98, esa no es innovación de la Constitución de Montecristi. En una primera formulación de preguntas al Tribunal Constitucional presentada el 17 de enero, el presidente de la República, a través de su secretario jurídico, planteó que se afecten esos plazos, que esos plazos sean flexibles. E igualmente se quiso incrementar el plazo de la detención provisional de 24 a 48 horas. Pero el Tribunal Constitucional les dijo, no señores, esas preguntas son inconstitucionales y les vamos a resolver el problema, nosotros asumimos la tarea, y mandan ahora una pregunta que en la práctica es totalmente innecesaria. Mire, lo que dice la primera pregunta ya consta en el Código Orgánico de la Función Judicial y ya consta también en el Código de Procedimiento Penal. Son preguntas que ya se deberían resolver por la ley, por la aplicación de la ley, o sea, cambiada la justicia con otra justicia que no sea la de la partidocracia, sin meterle la mano a la justicia, cumpliendo lo que manda el Código Orgánico de la Función Judicial o el Código de Procedimiento Penal, se resolvería el problema. Pero quedemos claros, ¿a dónde debemos averiguar la causa de las caducidades de la prisión preventiva? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el grave problema? Y eso sí creo que tenemos que decirlo con absoluta claridad y absoluta firmeza. En el Ecuador ha habido durante el gobierno del presidente Correa cerca de 4.036 caducidades de prisión preventiva. Casi el 95% son en la provincia del Guayas. Alguien dirá, claro, ahí están los jueces social cristianos, seguramente. Ahí hay más corrupción, tal vez. Ahí hay más ineficiencia. ¿Quién lo sabe? Yo no soy experto en términos jurídicos, pero lo que sí sé es que en la provincia del Guayas se registra el 52% de las causas penales y hay apenas 42 jueces. Cada juez en la provincia del Guayas tiene que atender entre 2.000 y 3.000 casos. Eso es imposible. Los fiscales no se dan abasto. La mayoría de caducidades de la prisión preventiva son por los fiscales, no han recibido más de 3.800. Y lo grave aquí es que el gobierno del presidente Correa, que debería haber invertido más en justicia, y yo reconozco un mérito en el gobierno del presidente Correa, haber constituido el Ministerio de Justicia, y tener un ente coordinador de las distintas instancias de la justicia también es un mérito, pero el gobierno del presidente Correa, en el presupuesto de este año, recorta recursos para tribunales y juzgados. El año pasado, en el presupuesto general de Estado, para tribunales y juzgados, no para Fiscalía ni Defensoría Pública, estaba un monto de 233 millones de dólares. En este año están 197 millones de dólares. Se recorta en cerca de 19% cuando lo que hay es que invertir más. Es cierto, yo estoy muy claro y aquí la verdad sobre todo, que el problema también radica en ineficiencia del Consejo de la Judicatura que viene de la partidocracia y del cual fue asesor el doctor Alexis Mera aquí presente. Entonces yo creo que hay que cambiar esa vieja política de la partidocracia para tener una nueva justicia, cumpliendo con lo que manda la Constitución de Montecristi, porque aquí está la alternativa. Yo no entiendo por qué el presidente Correa no quiere cumplir lo que manda la Constitución. El doctor Alexis Mera, la consulta va a solucionar estos aspectos tan negativos para la sociedad. ¿Cambiamos de actitud o es problema también de las leyes? Bueno, primero, yo no fui asesor del actual Consejo de la Judicatura jamás. Eso no es verdad. Comenzamos con las descalificaciones. 2003, ¿no? Hasta el 2003, doctor Mera, usted era miembro del asesor del Consejo. Cuando fue la primera parte del Consejo, cuando se quería cambiar este sistema, que no fracasó. Bueno, pero vamos a los temas, dejemos de calificaciones y vamos a los temas de fondo. En el tema de la primera pregunta, es verdad lo que dice el economista Costa de que esas disposiciones están en la ley. El problema, eso lo que pasa es que hay que saber de derecho y hay que ejercer la profesión para opinar de estos temas, es que los jueces a veces sostienen de que esas disposiciones legales no son constitucionales. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que siempre se van a dar medidas sustitutivas y que la prisión preventiva dura 1 año y que caduca en 1 año. Entonces, es positivo para el manejo de la justicia que esa disposición se constitucionalice. Fue la orden que dio la Corte Constitucional, tenemos también que respetarla, ¿no? Es importante que esa disposición que antes estaba en la ley llegue al ritmo constitucional para que se cumpla, porque ahora no se ha cumplido. Muchas de las veces en que se han dictado las caducidades de prisión preventiva,
es por considerar de que esos artículos que decía el economista Costa que están en la ley no son constitucionales. Entonces, la pregunta es sana y es necesaria. En lo que respecta a las caducidades, verdaderamente es en Guayaquil el problema, pero esto va a ayudar a evitar las caducidades, porque va a haber un nivel constitucional en el manejo de la justicia. Y en la materia de la administración de justicia, pues aquí hay mucho, se habla de que no se da plata para la justicia. El actual Consejo es incapaz, no ha manejado, no ha controlado. Yo quisiera, el economista Costa está en Quito y vive en Quito, quiero que vaya a la Juan Leomera para ver ese edificio que lleva 20 años botado, pues, en Quito. Porque ni siquiera saben qué decidir, lo dejaron a medio construir hace 20 años, ¿no? Entonces, hay un problema de incapacidad muy grave en que no hay ejecución. Nosotros le dimos, hace 4 años le dijimos a las Cortes, por este tema de los tribunales penales que habla el economista, le dijimos al Consejo de Judicatura, creen más tribunales penales, y esa es la solución para evitar las caducidades. ¿Cuánto se demoraron en crear? Los 2 años. O sea, ¿cómo pueden ser tan incapaces para demorarse 2 años en crear 4 tribunales penales? Y aquí también es necesario en Manaví crear más tribunales penales. Pero, ¿acaso lo han hecho? Nos han pedido la plata, ni siquiera nos piden la plata porque se ponen a pelear internamente. Bien, vamos a un corte comercial y regresamos con Tribuna Legal con estos dos extraordinarios expositores por el no y por el sí, Alberto Acosta y Alexis Mena. Tribuna Legal. Autoridad Portuaria de Manta ejecutará el proyecto de desarrollo del puerto de Manta en su primera etapa con dragado del área internacional, confinamiento, construcción e instalación de básculas, red de abastecimiento de agua potable, remodelación del edificio administrativo, reparación de muelles pesqueros y construcción de torre de control, mantenimientos generales y obras complementarias. Todo a un costo referencial de $14 millones. Luego, con el inicio de los estudios y diseños, proyectaremos los trabajos en el puerto hasta el 2014, con la segunda etapa de desarrollo y crecimiento en muelles, patio de almacenamiento, rompeolas, aplicación de alta tecnología, para finalmente convertirnos en el puerto de transferencia internacional de carga. Este es un compromiso del Gobierno Nacional. Indumaster, buenos días. Jennifer le saluda. Señorita, ¿cómo está? En Indumaster fabricamos bibliotecas altas, cajas fuertes, divisiones de ambientes, estaciones modulares. Sí, señorita. Sillones, archivadores. Señorita. Sí, señor. Solo quería saber la dirección. En todas tus compras, Indumaster te regala un obsequio, más el 30% de descuento. En Indumaster contamos con modernos centros de atención al cliente. Kilómetro 5,5 vía Manta Montecristi. Porto Viejo, Pedro Gual y García Moreno. Manta, calle 13 y avenida 16 esquina. Edificio Indumaster, calle 15 y avenidas 10 y 11.